Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Me da mucho gusto estar aquí el día de hoy. Agradezco la oportunidad a Fondo Radio, que es una estación de radio en el estado de Jalisco, quien nos pusimos de acuerdo para llevar a cabo este programa informativo dirigido a la ciudadanía, a la sociedad en general, a las instituciones, y en el cual vamos a tratar temas de educación, sociales, culturales, políticos, de salud, entre otros. Asimismo, el día de hoy tenemos un tema muy importante y de mucha trascendencia para el estado de Jalisco, pues recordemos que el próximo año 2021 habrá un proceso electoral. El tema de hoy son los derechos políticos electorales de la mujer y reglas electorales, para lo cual voy a presentar y tengo el honor de que nos acompañe la consejera electoral Brenda Judith Serafín Morfín, licenciada en Derecho por la Universidad de Guadalajara, perito en Criminología por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses del Estado de Jalisco, diplomado en Estrategias para el Gobierno Abierto en las Américas por la Escuela de Gobierno de la Organización de los Estados Americanos. Integra la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales y la Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por una Democracia Incluyente. En la Procuraduría de Justicia del Estado de Jalisco se desempeñó en el área de control de procesos adscrita a juzgados penales y en el ámbito jurisdiccional en el Tercer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Tercer Circuito. En el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco ha sido jefa del área y técnica jurídica en la Dirección Jurídica y actualmente consejera electoral. Integra las comisiones de quejas, denuncias, educación cívica, informática y uso de las tecnologías, seguimiento a los actos preparatorios para la implementación del voto de los jaliscienses en el extranjero y tecnologías de la información y de investigación y estudios electorales, ligas de estudio e investigación, procedimientos sancionadores, violencia política contra las mujeres, participación ciudadana e implementación de nuevas tecnologías en procesos democráticos. Como ustedes pueden apreciar, es un breve resumen de su currículum. Así que estamos el día de hoy con una persona que tiene mucha trayectoria, que tiene mucha experiencia en el tema electoral, y para lo cual le voy a ceder el uso de la voz a la consejera. También debemos recordar a toda la ciudadanía, seguimos manteniendo las reglas de prevención para esta contingencia sanitaria, estamos con su sana distancia y cuidándonos. Le cedo el uso de la voz a la consejera Brenda Serafín. Gracias, Brenda, por acompañarnos. No, hombre, Alfredo, te agradezco a ti, saludo a tu auditorio y bueno, celebro que se celebren estos diálogos, que podamos platicar con tu audiencia algunos de los retos que tenemos de cara al proceso electoral y como tema primigenio, podríamos decirlo, los derechos político-electorales de las mujeres. Y si me permites, quisiera poner un antecedente precisamente de los derechos político-electorales de las mujeres. Discúlpenme. Mira, te cuento brevemente. Fue en 1953 cuando por primera vez las mujeres se nos reconoció el derecho a votar. Hace un momento, antes de iniciar el programa, platicaba con Alfredo que si volteas a ver hacia atrás, quienes tenemos menos de 50 años, podemos decir que nacimos con esos derechos se nos reconocieron desde que nacimos. Pero significa, por lo menos en mi caso, que mi generación, mi madre nació sin el derecho reconocido a votar y por lo tanto mi abuela fue de las mujeres que tuvieron que luchar para que ese derecho fuera reconocido. Bueno, entonces en 1953 se nos da el derecho al voto y las mujeres acuden a las urnas para hacer su elección. Sin embargo, las mujeres no se quedaron con ese derecho reconocido. Lo que hicieron ellas fue buscar no solo tener oportunidad de acudir a las urnas, sino de aparecer en las boletas electorales postuladas para ocupar un cargo de representación. Entonces, pasa el tiempo, hay mujeres valientes
que a pesar de la educación machista, de las estructuras heteropatriarcales, decidieron impulsar, apoyarse entre mujeres y consiguieron una serie de candidaturas. En un tiempo más moderno empezamos a hablar de que las mujeres por ahí entre los 80s buscaron no solamente aparecer en boletas en algunos lugares, en algunos municipios, como candidatas a diputaciones o senadoras, sino que se estableciera una cuota o un mínimo de participación de mujeres. Entonces ahí la ley dice, las mujeres participan y ustedes determinan cómo lo hacen. Y entran las cuotas, primero eran 70-30, después 60-40, y en 2014, ya por una reforma legal, aparece lo que hoy conocemos como paridad. De género. La paridad de género. Pero fíjate cuáles son los alcances de la paridad. Es postular mujeres, pero que además mujeres ocupen cargos de poder. Yo soy un ejemplo de esa lucha feminista, porque a partir de 2014, en el Instituto Electoral, y a raíz de una reforma político-electoral, los consejeros de los institutos locales son designados por el INE con un criterio, que es también el de paridad. Antes de 2014, en el Instituto Electoral, solamente habían existido 3 mujeres consejeras. Una consejera entre 7 en una conformación y posteriormente 2 mujeres de 7 consejeros. Entonces, en 2014 el Consejo General se integra por 4 mujeres y 3 hombres y estos se van renovando cada 3 años de manera escalonada. Actualmente seguimos con conformación 4 mujeres y 3 hombres. Eso quiere decir que las cuotas y las acciones afirmativas no solo impactan a las candidaturas, sino a que mujeres accedan a cargos de poder. Entonces, en 2014 empieza la paridad. ¿Y qué sucede? Fíjate, ya con la reforma del 2014 hubo algunas trampas. La primera trampa, no sé si ustedes han oído hablar de las Juanitas. Sí, en Oaxaca. Fíjate que caso muy sonado. Este caso sí parte, fíjate, el antecedente fue, no sé si recuerdas a un personaje que se llama Rafael Acosta, conocido como Juanito. Él concursó por la delegación de Iztapalapa y ganó. Y una vez que ganó, le cedió su lugar a otra persona que era una mujer, Clara Brugada. Pero en 2000, ese es el antecedente. Y en 2009, ¿qué hacían? Ya cuando empezaba el tema de las cuotas, postulaban mujeres y una vez que ganaban las mujeres, renunciaban para cederle su lugar a hombres. Y ellas eran conocidas como las Juanitas, y eso fue en 2009. Ahora, fíjate, ya con todo y paridad y todos los avances que tenemos en derecho político electorales de las mujeres, en 2018, en Chiapas, renunciaron 43 mujeres propietarias y suplentes entre diputadas, regidoras, presidentas municipales, renunciaron, pero ya como les obliga que las mujeres que van encabezando alguna planilla, su suplente sea mujer, no nada más renunciaban las que encabezaban la lista, renunciaba su suplente. ¿Y cuál era el efecto? Que entrara el siguiente, que era hombre. Que era un hombre. Manejado, todo exactamente, manipulado. Con todo y la paridad, con todo y eso, todavía hay quienes no están convencidos y siguen propiciando estas situaciones. Bueno, ya después de la paridad, aquí en el Instituto Electoral se hicieron postulaciones de planillas. Ustedes saben que tenemos elección cada 3 años. Acabamos, hace 3 años va a ser que votamos por la gubernatura, las diputaciones y las presidencias municipales a nivel local y a nivel federal, la presidencia, las senadurías y las diputaciones federales. Entonces, en esta elección pasada ya se logró ver una gran diferencia en cuántas mujeres eran postuladas a cargos de representación. Y si quieres, ahorita te sigo contando. No sé si tengamos que suspender. Claro que sí. De alguna manera lo que estás comentando es muy importante y pues ahí nos deja clara idea de cuánto tiempo acaba de pasar, que es muy poco para que los derechos políticos electorales de la mujer pues se ejerzan. Claro. Vamos a ir a un corte informativo y enseguida continuamos en el programa Conexión a través de Fondo Radio. Continuamos nuevamente en Fondo Radio en Conexión con la consejera electoral Brenda Serafín.
como nos decía, y pueden apreciar los derechos políticos electorales de la mujer, realmente si sacamos cuentas al día de hoy, no tienen muchos años. Suena aberrante, me suena a mí con vergüenza que haya esta situación de bloqueo en años anteriores hacia la mujer. Pues todos los seres humanos somos iguales y tenemos los mismos derechos. Entonces, pues como apreciamos, no tiene mucho tiempo los derechos políticos electorales de la mujer. Yo recuerdo a mi mamá, hace días platiqué con ella cuando fue a votar por primera vez y todavía conserva ella un talón en donde se hace mención que acudió a las urnas a votar por primera vez. Estoy hablando hace más de 40 años. Entonces son datos históricos que pues ayudan a la construcción política democrática de nuestro país. Pero bueno, nos seguirá instruyendo con la experiencia que tiene la consejera. Adelante, por favor. Muchas gracias, Alfredo. Pues ya lo dijiste ahorita muy bien, los derechos humanos, pues nacemos con ellos y tuvieron que pasar varios años para que a las mujeres se nos reconocieran. Les estaba platicando antes del corte cómo es que los institutos electorales han ayudado o han sido parte de este logro que tiene la mujer para accesar a los cargos de elección popular. Déjame platicarte lo que se hizo, por ejemplo, el proceso pasado. El proceso pasado se eligieron diputaciones de mayoría relativa y representación proporcional y la gubernatura, donde solo hubo una candidata mujer, pero además presidencias municipales. Para que las mujeres pudieran tener un acceso efectivo a esa paridad, nosotros tomamos varias acciones afirmativas. Esas acciones afirmativas no son otra cosa que unas medidas temporales que toma la autoridad para lograr ese equilibrio entre hombres y mujeres. Te platico una de las acciones afirmativas. Las listas de RP son listas que van de manera vertical, del 1 al 19, y van accesando en ese orden de acuerdo al porcentaje de votación que obtengan. Una acción afirmativa fue que todas las listas de representación proporcional fueran encabezadas por mujeres. Eso tiene gran trascendencia porque si un partido político por su votación tenía derecho a un solo lugar por representación proporcional, forzosamente le iba a tocar una mujer. En los municipios que hicimos, se dividieron los 125 municipios por cada partido político en 3 bloques, que significaba que el bloque de arriba era donde más votación tenían, el de en medio era donde tenían una fuerza política mediana y al final era donde ellos en realidad pues no tenían mucha oportunidad de ganar, porque ¿qué pasaba si les decíamos a los partidos políticos confiamos en su buena voluntad, pero no fuera a pasar que el 50% de mujeres se colocara en los municipios donde las mujeres no tenían ninguna posibilidad de acuerdo a su capacidad? Entonces se dividieron en 3 bloques y dijimos, de cada bloque se subdividió alta-alta, alta-baja, media-alta, media, baja-alta, baja-baja. Y lo que hacíamos era, en cada uno de esos tiene que ir mitad y mitad. Entonces garantizabas que la mitad de sus postulaciones en el bloque alto fueran mujeres, en el intermedio pudieran jugar un poco, no era estrictamente que fueran mitad y mitad, y en el bajo 50 y 50. Si postulaban municipios impares, el número impar era para mujer. Esas fueron acciones afirmativas. Y la verdad es que después de estas medidas que se tomaron, sí se notó un incremento, no solo en las candidaturas, sino en mujeres que están ahorita en el Congreso, en las presidencias municipales, y me parece que eso es muy relevante mencionar. Te quiero mencionar otra medida afirmativa que se hizo. El proceso pasado fue la primera vez que los jaliscienses en el extranjero podían votar. Podían votar, o ellos pueden votar por la gubernatura y diputaciones de representación proporcional. Es a través de las urnas electrónicas. Fíjate que esta elección pasada se hizo a través de voto postal. Los jaliscienses en el extranjero votaron por voto postal. En este proceso electoral, lo que se pretende hacer es hacerlo híbrido, que voten vía postal o elijan votar por internet. Será la primera vez
que los jaliscienses en el extranjero voten vía internet. Eso va a ser un tema muy interesante y que abona al uso de las tecnologías de la información, que ahorita pues es lo que está fluyendo, que estamos viendo generalmente en los trabajos, el home office, a raíz de esta contingencia sanitaria que estamos viviendo. Es muy interesante lo que comentas y yo creo que va a haber muy buenos resultados, porque tenemos muchos mexicanos en el extranjero que pueden emitir su voto para los procesos electorales que vienen. Claro, fíjate cómo todo está ligado, porque estamos hablando, parece comercial, avisarle a todos nuestros familiares, muchos tenemos familiares sobre todo viviendo en Estados Unidos, decirles, si no saben, que es importante que saquen su credencial de mexicanos en el extranjero, que pueden votar. En esta ocasión van a votar por diputaciones de RP, y como te decía, ellos van a votar por diputaciones de RP. Hicimos debates exclusivos de mujeres con todas esas mujeres que encabezaron las listas de representación proporcional. Es la primera vez que se hace un debate de solo mujeres, y lo pueden buscar en las redes, y fue un debate de altura entre puras mujeres, donde la gran mayoría alcanzaron un lugar en el Congreso. Entonces era doblemente relevante. Eran mujeres que, si tenían una fuerza política suficiente, iban a ser nuestras representantes. Pues qué mejor que verlas discutiendo los temas que nos interesan, que además los establece la ley, para saber pues qué iba a pasar con ellas cuando llegaran a ese cargo. Entonces, bueno, esa es la historia que tenemos hasta nuestros tiempos, hasta 2020, donde ahorita el instituto local se está encargando de estar dándole una revisión a esos lineamientos de paridad, y pues ya pensando y proyectando los que se van a utilizar para el 2021. Porque además ahora tenemos la paridad en todo, aprobado en el 2019, que nos impulsará a tomar esas y otras medidas, porque también recordemos que están otros grupos vulnerados como los jóvenes. Los jóvenes tienen derecho a tener unos espacios en la representación, y los indígenas, que bueno, históricamente yo creo que han sido de los grupos más vulnerados en la historia de nuestro país. Entonces, bueno, en las fecha próxima seguramente el instituto estará trabajando y estará emitiendo los lineamientos respectivos en tema de paridad. Ya tenemos violencia política también, pero a lo mejor si hay otra oportunidad te podría platicar más a fondo cómo vamos con el tema de la violencia política por razón de género. Claro que sí, pues como pueden apreciar los radioescuchas, este es un breve resumen de la evolución de los derechos políticos electorales de la mujer. Vamos a pasar a otro corte informativo. Continuamos en conexión con la consejera Brenda Serafín. Encontrar espacios para colocar las mesas directivas de casilla, que sean lugares amplios, que sean lugares que ofrezcan una ventilación natural, y que sea posible instalar una mesa en condiciones que estén los funcionarios de mesa directiva más los representantes de los partidos políticos en un espacio que dé certeza para la salud, pero también que puedan acompañar todo el desarrollo del proceso electoral. Entonces yo imagino un proceso electoral donde tú llegas, si hay que hacer fila porque hay muchos electores, pues tomas tu distancia, entrarás, presentarás tu credencial de elector, evitando en todo momento el contacto, podrás portar algún lápiz desde tu casa para no utilizar el que esté ahí en la casilla, y emitirás tu voto de manera rápida, se te tomará la temperatura y así ejerces tu derecho. Entonces, esas son las medidas que están contempladas para las próximas elecciones, y que, bueno, seguramente a partir de esta experiencia podrá haber algunos ajustes para las que nosotros tendremos que celebrar el 7 de junio de 2021. Entonces, en esos términos estamos caminando. Ok, dos preguntas. ¿También se implementará usar urnas electrónicas para la emisión del voto en estas próximas elecciones? Mira, te cuento. El voto electrónico con la reforma del 2014 ha tenido muchos beneficios, pero uno de cuestiones que nos afecta particularmente, por ejemplo, en el estado de Jalisco, es que no tenemos nosotros atribución constitucional para utilizar urnas electrónicas. Eso es decisión del Instituto Nacional de utilizar elementos electrónicos para emitir el voto, pero en el extranjero, que es lo que se está haciendo.
Sin embargo, te comento, el Instituto Electoral del Estado de Jalisco ya tuvo elecciones en 2012, antes de la reforma, con urnas electrónicas y nos fue súper bien. En Jocotepec, ¿verdad? Sí, así es, un recuento de votos y recuerdo. Sí. Entonces, la experiencia que tenemos es buenísima. Y el Instituto Nacional sacó una especie de prueba, porque nosotros vamos a prestar urnas electrónicas para el voto de Hidalgo. Entonces, por primera vez en Hidalgo van a votar con una urna electrónica y esa urna electrónica es de Jalisco. Entonces, creo que es un motivo de orgullo. Sin embargo, la aplicación masiva, aunque sea paulatina, tendría que mediar una reforma constitucional y legal. Y las reformas para que apliquen en el siguiente proceso electoral tienen que darse 90 días antes del inicio del proceso. Entonces, en este momento, si quisiéramos utilizar unas electrónicas para el 2021, pues no sería posible, porque bueno, es muy clara la ley, es decir, que cualquier reforma que se quiera hacer, se tiene que hacer con anticipación de ella. Sí, no creo que el Congreso a estas alturas se ponga a legislar sobre esa materia, creo que sería un poco apresurado. Sí, apresurado y además totalmente fuera de los tiempos que establece la ley. Entonces, si hay algún impulso, algún deseo de implementar estos elementos, que en realidad ya todos utilizamos el teléfono para hacer traspasos, para pedir comida, incluso para comprar cosas. Bueno, con esta pandemia está para reunirnos con amigos y familiares y ni se diga para ir a clases y para temas de trabajo. Ya se hacen hasta fiestas, incluso a través de las plataformas electrónicas. No me ha tocado ir a ninguna, pero seguramente sí hay. Sí, por ahí escuché. Sí, claro. Digo, creo que debe ser paulatino, ciertamente. En Jalisco ya tenemos un gran avance porque no nada más hemos hecho elecciones. Los mecanismos de participación en Jalisco sí podemos usarlos con urnas electrónicas y lo hemos hecho. Hemos hecho 2 consultas populares y con una electrónica y nos ha ido también súper bien en ese sentido. Entonces, bueno, hay que esperar que los legisladores lo analicen y si lo consideran pertinente, bueno, que hagan las reformas para pues, regresarnos la oportunidad de explorar con las nuevas tecnologías. Okay. En materia de capacitación y selección de los ciudadanos, que son los que juntos con el INE construyen, cuidan y fortalecen las elecciones para precisamente se haga una construcción legítima de los gobiernos, que son los que cuidan, nosotros los ciudadanos, en coordinación con el INE. El INE también se encarga en este caso de la capacitación y selección de los ciudadanos. Así es. Otra de las atribuciones que tiene el Instituto Nacional a su cargo es la de la capacitación. La capacitación de los funcionarios de mesa directiva de casilla, pero acabas de dar con un punto súper relevante. ¿Cómo se construye una elección? Están las autoridades que son profesionales, que tienen los elementos técnicos, y la otra es las y los ciudadanos que están ese día recibiendo el voto, pero además en los consejos distritales haciendo los cómputos. A ver, el Instituto Nacional se encarga de hacer un sorteo. El famoso sorteo donde sale un mes del año y una letra, que son los primeros que se les notifica y se capacita para que puedan estar el día de la jornada electoral recibiendo nuestros votos. Pues bien, esa estrategia de capacitación también se tuvo que modificar por el tema de la pandemia. Ahí como vemos a los capacitadores asistentes electorales, seguramente los han visto alguna vez en su vida con unos chalequitos, sí, muy característicos, su sombrero, y van casa por casa capacitando. Pues ahora tendrá que ser de alguna manera modificado. Tendremos que implementar la tecnología, ojo, ¿dónde se puede implementar? Porque también es cierto que hay lugares, que el país es muy diverso, y que hay lugares donde será imposible hacerlo de manera virtual, pero sí observando medidas de seguridad, sana distancia, etc. Es un gran reto, porque de por sí, me parece, es un punto de vista muy particular, no hay mucha gente que le interese estar todo un día recibiendo los votos. Además, a veces hay cuestiones donde los partidos políticos están allí cuidando, claro, su elección, y pues, es complicado, pero creo que se puede conseguir que haya ciudadanos entusiasmados por participar en las elecciones. Definitivamente los constructores y los vigilantes de estos procesos democráticos que vive nuestro país somos nosotros los ciudadanos.
Por ello debemos de involucrarnos en las próximas elecciones del 2021 y colaborar y participar para un bienestar social. Continuamos en Fondo Radio en conexión. Ayuda a la construcción política democrática de nuestro país. Pero bueno, nos seguirá instruyendo con la experiencia que tiene la consejera. Adelante, por favor. Muchas gracias, Alfredo. Pues ya lo dijiste ahorita muy bien, los derechos humanos, pues nacemos con ellos y tuvieron que pasar varios años para que a las mujeres se nos reconocieran. Les estaba platicando antes del corte cómo es que los institutos electorales han ayudado o han sido parte de este logro que tiene la mujer para accesar a los cargos de elección popular. Déjame platicarte lo que se hizo, por ejemplo, en el proceso pasado. En el proceso pasado se eligieron diputaciones de mayoría relativa y representación proporcional y la gubernatura, donde solo hubo una candidata mujer, pero además presidencias municipales. Para que las mujeres pudieran tener un acceso efectivo a esa paridad, nosotros tomamos varias acciones afirmativas. Esas acciones afirmativas no son otra cosa que unas medidas temporales que toma la autoridad para lograr ese equilibrio entre hombres y mujeres. Te platico una de las acciones afirmativas. Las listas de RP son listas que van de manera vertical, del 1 al 19, y van accesando en ese orden de acuerdo al porcentaje de votación que obtengan. Una acción afirmativa fue que todas las listas de representación proporcional fueran encabezadas por mujeres. Eso tiene gran trascendencia porque si un partido político por su votación tenía derecho a un solo lugar por representación proporcional, forzosamente le iba a tocar una mujer. En los municipios, ¿qué hicimos? Se dividieron los 125 municipios por cada partido político en 3 bloques, que significaba que el bloque de arriba era donde más votación tenían, el del medio era donde tenían una fuerza política mediana y al final era donde ellos en realidad pues, no tenían mucha oportunidad de ganar. Porque ¿qué pasaba si les decíamos a los partidos políticos, confiamos en su buena voluntad, pero no fuera a pasar que el 50% de mujeres se colocara en los municipios donde las mujeres no tenían ninguna posibilidad de acuerdo a su capacidad? Entonces se dividieron en 3 bloques y dijimos, de cada bloque se subdividió alta-alta, alta-baja, media-alta, media, baja-alta, baja-baja. Y lo que hacíamos era, en cada uno de esos tiene que ir mitad y mitad. Entonces garantizabas que la mitad de sus postulaciones en el bloque alto fueran mujeres, en el intermedio pudieran jugar un poco, no era estrictamente que fueran mitad y mitad, y en el bajo 50 y 50. Si postulaban municipios impares, el número impar era para mujer. Esas fueron acciones afirmativas. Y la verdad es que después de estas medidas que se tomaron, sí se notó un incremento, no solo en las candidaturas, sino en mujeres que están ahorita en el Congreso, en las presidencias municipales, y me parece que eso es muy relevante mencionar. Te quiero mencionar otra medida afirmativa que se hizo. El proceso pasado fue la primera vez que los jaliscienses en el extranjero podían votar. Podían votar, ellos pueden votar por la gubernatura y diputaciones de representación proporcional. Es a través de las urnas electrónicas. Fíjate que esta elección pasada se hizo a través de voto postal. Los jaliscienses en el extranjero votaron por voto postal. En este proceso electoral, lo que se pretende hacer es hacerlo híbrido, que voten vía postal o elijan votar por internet. Será la primera vez que los jaliscienses en el extranjero voten vía internet. Eso va a ser un tema muy interesante y que abona al uso de las tecnologías de la información, que ahorita pues es lo que está fluyendo, que estamos viendo generalmente en los trabajos, el home office, a raíz de esta contingencia sanitaria que estamos viviendo. Es muy interesante lo que comentas y yo creo que va a haber muy buenos resultados porque tenemos muchos mexicanos en el extranjero que pueden emitir su voto para los procesos electorales que vienen. Claro, fíjate cómo todo está ligado, porque estamos hablando, parece comercial, avisarle a todos nuestros familiares, muchos tenemos familiares, sobre todo viviendo en Estados Unidos,
decirles, si no saben, que es importante que saquen su credencial de mexicanos en el extranjero, que pueden votar. En esta ocasión van a votar por diputaciones de RP, y como te decía, ellos van a votar por diputaciones de RP. Hicimos debates exclusivos de mujeres con todas esas mujeres que encabezaron la lista de representación proporcional. Es la primera vez que se hace un debate de solo mujeres, y lo pueden buscar en las redes, y fue un debate de altura entre puras mujeres, donde la gran mayoría alcanzaron los lugares del Congreso. Entonces era doblemente relevante. Eran mujeres que, si tenían una fuerza política suficiente, iban a ser nuestras representantes. Pues qué mejor que verlas discutiendo los temas que nos interesan, que además los establece la ley, para saber pues, qué iba a pasar con ellas cuando llegaran a ese cargo. Entonces, bueno, esa es la historia que tenemos hasta nuestros tiempos, hasta 2020, donde ahorita el Instituto Local se está encargando de estar dándole una revisión a esos lineamientos de paridad, y pues ya pensando y proyectando los que se van a utilizar para el 2021. Porque además ahora tenemos la paridad en todo, aprobado en el 2019, que nos impulsará a tomar esas y otras medidas, porque también recordemos que están otros grupos vulnerados como los jóvenes. Los jóvenes tienen derecho a tener unos espacios de la representación, y los indígenas, que bueno, históricamente yo creo que han sido de los grupos más vulnerados en la historia de nuestro país. Entonces, bueno, en las fechas próximas seguramente el Instituto estará trabajando y estará emitiendo los lineamientos respectivos en tema de paridad. Ya tenemos violencia política también, pero a lo mejor si hay una oportunidad, te podría platicar más a fondo cómo vamos con el tema de la violencia política por razón de género. Claro que sí, pues como pueden apreciar los radioescuchas, este es un breve resumen de la evolución de los derechos políticos electorales de la mujer. Vamos a pasar a otro corte informativo. Continuamos en conexión con la consejera Brenda Serafín. Llegó la furia. Continuamos nuevamente en conexión a través de Fondo Radio. Ahora nuevamente nos gustaría que nos comentaras, consejera, qué procedimientos, qué estrategias o qué nuevas formas está ahorita ya aprobando el Instituto de Participación Electoral de Jalisco, en el sentido de que estamos en contingencia sanitaria. ¿Cómo van a ser las nuevas elecciones? ¿Qué nuevas disposiciones hay de prevención para el proceso electoral que se avecina en el 2021? Está muy pertinente tu pregunta. Pues esta nueva normalidad que nos está atravesando en este momento, pues definitivamente llevará a todas las autoridades electorales a tomar decisiones encaminadas, sí, a buscar proteger la salud de las y los ciudadanos, pero también a que ellos tengan derecho a emitir su voto como lo hacen ordinariamente. Como ustedes saben, desde la reforma del 2014 que te comenté, las elecciones se llevan de manera conjunta con el Instituto Nacional Electoral. ¿Eso qué significa? A partir de 2014 hay una casilla única, con representantes de partidos políticos que están ahí y con funcionarios de mesa directiva de casilla, que no son otra cosa que nuestros vecinos que acceden a recibir nuestros votos el día de la jornada electoral, previo a una capacitación que se da por parte del Instituto Nacional Electoral. Bueno, en ese contexto, todo lo relativo a la instalación de las casillas es atribución del Instituto Nacional Electoral. Es decir, el Instituto Nacional Electoral tomará las decisiones, de hecho ya ha tomado unas encaminadas a celebración de elecciones en condiciones de pandemia. No olvidemos que en junio se tenían que haber celebrado elecciones en Hidalgo y en Coahuila, que se suspendieron y se fueron para octubre de este año. Entonces ya tendremos un antecedente próximo, local, de cómo se va a llevar a cabo una elección. ¿Cuáles son esas medidas que ha tomado el Instituto Nacional Electoral y que es posible que se replique para el 2021?
pues las medidas que se utilizan casi en todos los lugares y tenemos nosotros a qué salir, si vamos de compras, hay medidas a las que ya más o menos estamos habituados. Eso es el uso del cubrebocas, que haya gel antibacterial, jabón y agua al alcance de todos, esos tapetes satinizantes, que se nos tome la temperatura, pero principalmente ese tema de conservar la distancia al momento de estar interactuando. ¿Qué significa eso también? Que el Instituto Nacional, junto con los organismos públicos locales, específicamente aquí el Instituto del Estado de Jalisco, tendrán que encontrar espacios para colocar las mesas directivas de casilla, que sean lugares amplios, que sean lugares que ofrezcan una ventilación natural y que sea posible instalar una mesa en condiciones que estén los funcionarios de mesa directiva más los representantes de los partidos políticos en un espacio que dé certeza para la salud, pero también que puedan acompañar todo el desarrollo del proceso electoral. Entonces yo imagino un proceso electoral donde tú llegas, si hay que hacer fila porque hay muchos electores, pues tomas tu distancia, entrarás, presentarás tu credencial de elector, evitando en todo momento el contacto, podrás portar algún lápiz desde tu casa para no utilizar el que esté. Escucha, vive, siente. Fondo Radio. Estamos al aire.